Ok, Shabbat Shalom, bienvenidos a todos los que están aquí presentes y los que nos ven por internet. Antes de comenzar la parashá, quiero aclarar una duda o un planteamiento de un hermano cristiano y hago énfasis en eso, que es un hermano cristiano y que tenemos que pensar que nosotros en algún momento también pudimos haber tenido las mismas dudas. Esta persona nos escribió y dijo, aquí vemos, hablando de la historia de la mujer adúltera, que los escribas y fariseos le preguntaron a Yeshua que qué se debía hacer con ella. Entonces, él dice que en esa historia, y cito textualmente, aquí vemos que el templo estaba levantado, la ley vigente, y sin embargo Jesús nuevamente anula la ley con unas palabras que desnudaron al corazón de todos los pecadores, los confrontó con su pecado y la gracia se hizo presente. Bonitas palabras, pero vamos a analizarlas a la luz de la Torá. Fíjense, algo sencillo. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué dice la palabra con respecto a anular la Torá? En Romanos 3:31 dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe, por medio de la gracia. ¿Cuál es la respuesta que da Pablo? De ningún modo. Entonces, si nosotros nos paramos ahí, tan sencillo como eso, sin complicaciones, Pablo directamente está diciendo que de ningún modo la fe anula la ley. Sencillo. Ahora vamos a profundizar en el texto y vamos a comprobar qué es lo que sucedió ahí. En Juan 8:3-11 dice, pero Yeshua se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Sentándose les enseñaba. Los escribas, que eran los que escribían la Torá en los rollos, y los fariseos, que eran una de las varias sectas que había en Israel y que eran los que tenían el poder sobre la sinagoga, que era donde la mayoría del pueblo se congregaba, y ellos eran los principales intérpretes de la Torá. Trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moshe nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Un planteamiento, o sea, aparentemente estas personas necesitaban hacer justicia y van a donde Yeshua porque lo consideran una autoridad para poder hacer justicia. Pero hay que tomar en cuenta un detalle muy importante, que es lo que sigue en el siguiente texto. Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Entonces, las intenciones no eran buenas. Le estaban tendiendo una trampa. Y si él respondía mal, lo iban a acusar. Tomemos en cuenta este detalle para que más adelante podamos entender bien qué fue lo que sucedió posteriormente. Ahora fíjense, este hermano cristiano dice que un texto sacado de contexto es un pretexto. Eso es una frase que es muy usada, que es cierto, pero que él no la cumplió porque él no planteó el contexto de esta historia. Y el contexto lo está señalando ahí el versículo que dice, y en la ley Moshe nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Eso tenemos que irnos a la ley, vamos a ver qué dice la ley, ¿no? Si vamos a la ley, en Vaikra Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Primer principio de la ley, los dos tienen que ser juzgados y los dos, si son culpables porque lo descubrieron en fratis, tienen que morir, los dos. Vamos a ver otros aspectos de la ley con respecto a este tema. En Devarim, Deuteronomio 17, del 6 al 7, dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo, mucho menos sin testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de Israel. Entonces,
Otro principio básico y elemental, declaración de 2 o 3 testigos. Si no, el juicio es inválido. Otro aspecto fundamental, los mismos testigos, si era culpable la persona, de lo que tenían que hacer, tirar la primera piedra. Ok, y vamos a otro aspecto de la Torá, ¿no? En Deuteronomio 19, 15 y 19 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Se vuelve a hacer énfasis en los 2 o 3 testigos. Y luego dice, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante de Hashem, delante de los sacerdotes y los jueces que hayan esos días, y los jueces investigarán minuciosamente si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente. Entonces le haréis a él lo que él intentaba hacerle a su hermano, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, el testigo no solamente tenía que existir, sino que tenía que investigarse minuciosamente si lo que está diciendo es verdad, porque cualquiera puede acusar a otro. En Venezuela sacan a 2 personas de cualquier sitio y con una declaración vienen y meten preso y torturan a una persona. Ok. Hay otra ley que habla cuando no hay testigos. Cuando no hay testigos, entonces el esposo agraviado tiene que plantear un caso de celos ante el sacerdote. Dice, habla a los hijos de Israel, dile si la mujer de alguno se desvía y es infiel, teniendo algunas relaciones carnales con ellos, sin que su marido se dé cuenta ni sea descubierta, aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, y un espíritu de celo viene sobre él, y tiene celo de la mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celo sobre él y tiene celo de su mujer, no habiéndose ella contaminada, entonces se supone que si la persona es sorprendida infraganti, hay testigos. Eso es lógico, ¿no? Pero si no hay testigos, entonces se plantea el caso y luego seguidamente dice cuál es el procedimiento, le dan un agua de beber especial a la persona, si la persona es inocente, no pasa nada, y si es culpable se le hincha el vientre y eso era con una tierra especial del templo. Entonces ya tenemos el contexto de la ley sobre el cual se tiene que juzgar el caso que le están planteando a Yeshua. Entonces, tenemos que hacernos las preguntas correctas para poder encontrar las respuestas correctas. La primera pregunta, ¿se presentó ante Yeshua el hombre adúltero? Tenemos que leer de nuevo. Ahorita repasamos la historia, porque dijeron los fariseos que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, pero tenía que estar con alguien, ¿no? Si la sorprendieron. Entonces la pregunta es, ¿el hombre que estaba con ella lo presentaron ante Yeshua? Se presentaron los 2 o 3 testigos. Ahorita volvemos a leer la historia para que no quede duda. Se presentó el esposo para pedir un procedimiento en caso de que no hayan testigos, que es el caso por celos. Estaban garantizadas las condiciones para ejecutarse un juicio con el debido proceso. ¿En qué consistía la trampa que le estaban tendiendo a Yeshua? O sea, vamos a leer un momentico de nuevo esa partecita. Dice, pero Yeshua se fue al monte de los olivos al amanecer, vino otra vez al templo y todo el pueblo venía con él y sentándose les enseñaba a los escribas y a los fariseos, trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moshe nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Está el marido ahí? ¿Está el otro adúltero? No. ¿Están los 2 o 3 testigos? No. ¿Cuál era la trampa? Que si Yeshua la condenaba por seguir la ley, él estaba incumpliendo la ley, porque no era un juicio con el debido proceso. Mire, ustedes agarran un ladrón de carro infraganti, si no hay una acusación en la jefatura de policía y si no hay un juicio donde hay un abogado defensor, el juez, los testigos, el jurado y todo con la Constitución, no pueden condenarlo. El juicio no tiene validez, aunque haya sido un ladrón de verdad. Entonces, adelante, ¿alguien tiene una pregunta? Ajá. Dos respuestas que él iba a dar, ya tenía las 2 trampas
para él, porque eso fue planeado. Desde ponerle a la mujer hasta, y si dice esto, le hacemos esto, y si dice esto, le hacemos lo otro. Él ya sabía, por eso cuando él les dice, él ya le leía los corazones, y cuando él le escribe justamente lo que habían planeado con ella. Correcto. Lo dice más adelante. Bueno, entonces fíjense, contestamos las preguntas, no estaba el hombre adúltero, no se presentaron los 2 o 3 testigos, no se presentó el esposo, no estaban garantizadas las condiciones, y la trampa era que si él juzgaba sin seguir el debido proceso, se convertiría en infractor de la ley, es decir, en pecador, no podría ser el Mesías y tenía que someterse a un juicio en contra de él, ¿no? Fíjense, ¿qué es pecado? Es importante definir lo que es pecado, y eso lo dice el Nuevo Testamento. Que por cierto, este hermano decía que nosotros prácticamente no leíamos el Nuevo Testamento. En 1 de Juan 3:4 dice, todo el que practica pecado practica la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es no seguir lo que dice la Torá. Entonces, culmina la historia con la sentencia de Yeshua sobre este caso. Pero Yeshua se inclinó y con el dedo escribía en tierra. No dice que escribía. Pudo haber escrito eso, o a lo mejor pudo haber escrito los artículos de la ley que acabamos de leer. Es posible, no sabemos. Pero como insistían en preguntarle, Yeshua se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Pero ¿quién era el primero que tenían que tirar la piedra? Los 2 o 3 testigos. Como no habían 2 o 3 testigos, cualquiera que lanzara la piedra se convertía en pecador. Aparte que todos sabemos que todos estamos contaminados por el pecado. Ok, e inclinándose de nuevo escribían la tierra, pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Yeshua y a la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Yeshua le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno. El Señor dijo, entonces Yeshua dijo, yo tampoco te condeno porque el juicio es inválido, no es legal. Vete y sigue cumpliendo la ley. No peques más, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces les hago la pregunta, ¿Yeshua anuló la ley o cumplió la ley? La cumplió a la perfección. Entonces yo le pedí, estoy esperando la llamada de este hermano, si me está escuchando por internet, estoy esperando su llamada para que nos reunamos en persona, primero para que nos reconciliemos y nos demos un abrazo, y segundo para que establezcamos de nuevo la relación de confianza y amistad y de hermandad en el Señor en función primero al respeto. Y si hay respeto, podemos discutir todo lo que queramos sobre la ley, sobre Yeshua, sobre la gracia, me encanta, pero sobre la base del respeto y la consideración. Ok, entonces aclarado este punto, comencemos con la parashá. Ok. Perdón. Ok. Y fíjense, nada pasa por casualidad. Perfectamente aplicable a lo que estudiamos la semana pasada, que tiene que ver con Yosef, entendiendo el plan profético de Dios, aplicando la dureza para generar el arrepentimiento y la misericordia. O sea, a veces tenemos que aplicar justicia, pero tenemos que tener cuidado que no se nos vaya la mano. Y tenemos que tener siempre abierta la puerta para la reconciliación y la misericordia. Entonces, para Shabbat y Gas significa y se acercó. El tema es, o el título que le he puesto es la reconciliación de Israel en el pasado, el presente y al final de los tiempos. En los puntos que vamos a tratar primero la reconciliación de José con los hermanos, vamos a tratar
el punto de cuál es nuestra identidad, y con esto le voy a dar respuesta también a una de las preguntas que hacía la persona, de que si éramos gentiles, todos somos gentiles, ¿por qué teníamos que seguir la Torá, el Viejo Testamento y las costumbres judías y todas esas cosas? Y luego, la reconciliación de Israel para los tiempos finales. Y hago la acotación que si nosotros no entendemos lo que sucedió en el pasado, no vamos a entender lo que va a suceder en el futuro. Y si nosotros no tenemos claro cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios, entonces tampoco lo vamos a entender. Eso es muy importante. Pero voy a hacer una pequeña introducción para que nos pongamos en contexto y voy a trabajar con el pasado y el futuro. En Génesis 43:3 dice, Dan, ¿puedes leernos por favor? Pero Yehudá le respondió diciendo, aquel hombre claramente nos mintió. No veréis mi rostro si vuestro hermano no está con nosotros. Entonces, la primera vez que ellos fueron a visitar a Joseph, no lo reconocieron, que era su hermano, y se fueron a casa de su padre y le contaron la historia. De la misma manera, la primera vez que vino Yeshua, la gran mayoría de nuestro pueblo Israel no lo reconocieron y por eso lo crucificaron. Igual que la historia de Joseph. Entonces, se repite esa misma historia y en la actualidad pasa lo mismo. Ok. En Juan 19, 34, 37, Danielita, por favor, mi amor, ¿puedes leernos? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ok, a Yeshua lo traspasaron y la gente no sabía a quién estaban traspasando. Aunque había un soldado por ahí que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios, cuando lo traspasaron, por cierto, y cuando murió. En Deuteronomio 31, 18 dice, fíjense, esto que sucedió ya estaba profetizado. Cuando Moshe, antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, le dice al pueblo, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día, cuando después que ustedes entren a la tierra prometida, la conquisten y se desvíen atrás de otros dioses, yo voy a esconder mi rostro. Por todo el mal que habrá hecho Israel, pues se volverá a otros dioses. Entonces, eso ya estaba profetizado. Y el hecho de que el Señor haya escondido el rostro del pueblo de Israel, desde antes que entraran a la tierra prometida, significó que cuando Yeshua vino, todavía el rostro del Señor estaba escondido. Pero no solamente era un castigo para la idolatría del pueblo, era la bendición para el mundo entero, porque era necesario que Mashiach fuera muerto en la cruz. Entonces, este es un plan que viene de parte de Dios y está dentro de su palabra. Por eso que lo profetizó con muchos años de anterioridad. Entonces, fíjense, en la historia que vamos a ver hoy, a Yehudá se le vino el mundo encima cuando encuentran la copa del vicefaraón en el saco de Benjamín, y él le había dado su palabra a su papá de que él se iba a encargar de proteger a Benjamín. Entonces, cuando le encuentran la copa, habiéndole dicho él a la persona, nosotros somos honestos, si encuentra la copa en quien la encuentre, que muera. ¡Pam! Le encuentran la copa donde Benjamín y él se le vino el mundo encima. Pero cuando al pueblo de Israel se le viene el mundo encima, es porque Hashem está en su mejor disposición de sobreabundar la gracia. Entonces, fíjense, en una profecía de los tiempos finales, dice el profeta Zacarías, en capítulo 12, 2 y 3, he aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Yehudá. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la levanten serán severamente desgarrados. Y contra ella se congregarán
todas las naciones de la tierra. Ya eso está sucediendo, y va a ser peor. Hoy estamos orando, allá hay amenazas, bueno, constantemente, en toda la historia de Israel se han proferido amenazas para su destrucción. Entonces, cuando así como a Judá se le vino el mundo encima, cuando iba a confrontar a José, que no sabía que era José, en los tiempos del fin, a Judá se le va a venir el mundo encima porque todas las naciones van a ir en contra de ella. Ok. En Zacarías 12:9, siguiendo con la profecía, dice, y sucederá que aquel día me dispondré a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Esa es la muestra del amor y la misericordia de Dios. Porque ir en contra de Israel es ir en contra de Dios. Y eso es muerte segura. Ok. En número 6:25, Marian, ¿puedes leernos, por favor? Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esta hermosa oración arónica la repetimos todos los Shabbat y en el caso mío en particular se la repito a mis hijos todos los días. ¿Y qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo para nuestro presente y para el futuro de nuestros hijos, los hijos de Israel, que el Señor derrame un espíritu de gracia y de súplica por misericordia para que nosotros podamos ver su rostro. ¿Y qué significa ver su rostro? Que cuando Él venga por segunda vez, los muertos en el Mesías resucitarán y verán el rostro del Mesías. Entonces, es necesario que sea derramado un espíritu de gracia y de súplica por misericordia. ¿Para qué? Para que lo podamos ver en su segunda venida. Y para que lo podamos ver cada día de nuestras vidas mientras Él viene. Siguiendo con la profecía de los tiempos finales de Zacarías, dice, y derramaré sobre la casa de David, la casa de Judá, y sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. En los tiempos finales, cuando todas las naciones vayan en contra de Israel, Judá va a orar, le va a ser derramado un espíritu de súplica y de gracia por misericordia, y se van a dar cuenta de que Yeshua es el Mesías. Mirarán a quien han traspasado. Ya nosotros lo estamos viendo, a quien han traspasado. Falta que nuestros hermanos también lo vean, ¿no? Entonces, con este preámbulo vamos a entrar directamente en la parashá, que nos quedamos justo en el momento en que Judá y Yosef se encuentran y hay una confrontación, porque Yehudá tiene que cumplir la palabra que le había prometido a su padre. ¿Puedes leernos, Dominic, por favor? 44 del 18 al 20. Y se acercó a él Yehudá y dijo, te ruego, mi señor, desea hablarte tu siervo, una palabra a oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues eres como Faraón. Mi amo preguntó a sus siervos, diciendo, ¿acaso tiene padre o hermano? Y dijimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su ancianidad, joven. Su hermano ha muerto. Él quedó solo de su madre y su padre lo ama. Yo resalté tres aspectos en estos versículos. Uno dice, y se acercó, que es precisamente Baegash, ¿no? Y se acercó a él Yehudá, se acercó al corazón, pretendiendo penetrar a lo más profundo del corazón del vicefaraón, ¿no? Y le dice, te ruego, mi señor, desea hablar tu siervo, una palabra a oídos de mi señor. ¿Por dónde entra la fe? Por el oído. Entonces, él quería que él le creyera, porque él le iba a decir la verdad. Y le dice que no se encienda tu ira para con tu siervo, implica dos aspectos muy importantes. Primero, el respeto con el cual le iba a hacer los planteamientos. Y el segundo aspecto, la franqueza. Porque el hecho de que nosotros tengamos respeto no quiere decir que no vayamos a hablar con franqueza, o que vayamos a hablar mentiras para poder complacer a la otra persona,
Entonces, él lo iba a tratar con mucho respeto, pero con mucha franqueza. Y le está diciendo que no se encienda tu ira porque te voy a hablar con la verdad. Y después le dice, porque eres como Faraón. Efectivamente, Faraón es la máxima autoridad y Joseph era el representante de Faraón y estaba al mismo nivel que el Faraón. Al igual que Yeshua es uno con el Padre y Dios es uno solo, está al mismo nivel, ¿no? Pero nosotros no podemos ir a hacerle los planteamientos al Padre sin hacérselo primero a Yeshua, al igual que estaba sucediendo en esta historia. Entonces vino sobre Yehudá, un espíritu de gracia y de súplica por misericordia, porque eso fue lo que se dedicó a hacer a continuación. Leemos entonces, Yoli, por favor, ves desde ahí, los versículos 21 y 23. Y dijiste a sus siervos, háganlo bajar hacia mí y yo pondré mi ojo sobre él. Y dijimos a mi señor, no puede el joven dejar a su padre, porque si llega a dejar a su padre, morirá. Mas dijiste a tus siervos, si no viene su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Ok, entonces él está hablando no de opiniones, interpretaciones, sino está hablando directamente con los hechos tal cual como sucedieron, ¿no? Y fíjense, Yehudá empieza a contar la historia entrelazando cada aspecto con unos argumentos sólidos que son contundentes y a la vez suplicando apasionadamente, porque las palabras de él, las palabras de él había una súplica profunda, ¿no? Y fíjate que cuando los argumentos son contundentes, como los que acabamos de ver antes de empezar la parashá, en la historia de la mujer adúltera, no queda más que dar la razón. Si no estamos seguros de nuestros argumentos, entonces a veces es mejor callar, dar un voto de confianza a lo que nos diga la otra persona, esperar, darle tiempo al tiempo, callar. Pero si tenemos argumentos, entonces podemos mostrarlos con respeto. Los versículos 24 y 26, Isabel, ¿puedes leernos, por favor? Y sucedió cuando subimos donde tu siervo, mi padre, que le dijimos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, regresen, cómprennos un poco de comida. Dijimos, no podemos bajar, solo si nuestro hermano menor está con nosotros, bajaremos. Pues no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros. Por eso le digo que él estaba contando los hechos. Cuando nosotros vamos a un juicio, nosotros llevamos las pruebas y las pruebas hablan por sí mismas. Y el juez va a llegar a la sentencia siguiendo las pruebas. Entonces él no le está diciendo, yo creo, no dije, y sucedió. Él no le está diciendo, me parece haber oído, no, dijo, dijimos. Son argumentos contundentes, son pruebas. Luego, en el versículo 27 a 29 dice, y dijo tu siervo mi padre a nosotros, ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer, reconociendo que Raquel, su esposa principal, me dejó uno y supuse, ay, ciertamente fue despedazado, pues no lo he visto desde entonces. Por eso, si llegan a llevarse también a de mi presencia y le aconteciese alguna calamidad, entonces habrán hecho descender mis canas con maldad a la tumba. Estas palabras de Yehudá, hablando de su padre, muestran un profundo respeto y consideración, que fue lo que no tuvieron cuando vendieron a José, porque no les importó lo que el papá iba a suceder. Cuando le llevaron la túnica llena de sangre, no le importó lo que el papá iba a sufrir. Pero ahorita se había arrepentido. Por lo menos en ese aspecto se había arrepentido Yehudá y él estaba representando al resto de los hermanos. Entonces, aquí hay algo interesante. Joseph era el primogénito porque por el trato que el padre le daba, la túnica que le compuso, él es el que estaba más tiempo con él, le enseñaba todas las cosas. Sabemos que Rubén
que fue el primer primogénito, digámoslo así, el hermano mayor, perdió la primogenitura por acostarse con una de las siervas, ¿no? Que eran como esposa de Abraham, ¿no? Y entonces esa primogenitura recayó sobre Yosef. Pero como Yosef estaba muerto, Rubén le hace el planteamiento para que él encargarse de Benjamín. Jacob le dice que no. Yehudá le hace otro planteamiento y él le da la responsabilidad a Yehudá de encargarse de Benjamín y de representar a todos los hermanos. Por lo tanto, se le dio la primogenitura. Y entonces había una confrontación entre los dos primogénitos en ese momento. Y así sucede hoy y así sucederá hasta el final cuando Yeshua venga de nuevo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Siguiendo la lectura, ya sabemos que Yehudá se encargó de representar a todos los hermanos. ¿Puedes leernos, por favor, Alejandra, los versículos 30 al 32? Ya, pero léelo con el micrófono para que se escuche en internet. Y ahora si vengo a tu siervo mi padre, y el joven no está con nosotros, dado que su alma está tan atada a su alma, ocurrirá que cuando vea que el muchacho no está, morirá. Habrá hecho descender tus siervos la ansiedad de tu siervo nuestro padre con dolor a la tumba. Pues tu siervo garantizó al joven ante mi padre, diciendo, si no lo traigo a ti, entonces habré pecado contra mi padre por toda la eternidad. También aquí vemos otro aspecto del arrepentimiento, porque entonces se está comprometiendo a cuidar a su hermano menor, que representa a Yosef también, porque era hijo de Raquel. Entonces ahí había un cambio en el corazón de Yehudá y los hermanos. Siguiendo la historia, por favor, señora Olga, ¿nos puede leer los versículos 33 y 34? Por eso ahora, por favor, permite que tu siervo se quede en lugar del joven como un siervo para mi señor, y que el joven suba junto con sus hermanos. Porque ¿cómo he de subir ante mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea el mal que le acontecerá a mi padre. Tremendo, tremendo, porque en este momento, que es el momento cumbre, Yehudá mostró un fruto digno de arrepentimiento y un compromiso con su papá Jacob de proteger a Benjamín, incluso dispuesto a entregar su propia vida. Y esto refleja el carácter de Mashiach mismo, el carácter de Dios que se entregó por nosotros. Entonces ya están dadas todas las condiciones y ajustadas al plan de Dios. Porque Yosef siempre tuvo la mente de Dios, pero Yehudá y sus hermanos no, hasta este momento. Que fíjense, Yehudá entendió el plan de dar su vida por su hermano. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos por los demás. Entonces, la mesa está servida para la reconciliación entre Yosef y sus hermanos. Y voy a mandar a leer a otra persona porque yo no puedo leer esta parte. Fíjense, entonces está servida la mesa y vamos a leer Bereshit 45:1. Juanita, ¿puedes leernos, por favor? Y no pudo Yosef contenerse ante los presentes frente a él, por lo que exclamó, que sean retirados todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos. Yosef. Un pequeño comentario, que puse ese 666 ahí porque esa frase, que sean retirados todos de mi presencia, y no quedó nadie, ¿no? No quedó, vale 666. Y es representativo porque miren, en los tiempos del fin, cuando Yeshua venga por segunda vez,
solo va a estar con él en esa reconciliación. O sea, todo Israel, pero ninguna persona de las naciones o de los gentiles. Porque las personas de las naciones o gentiles que no se hayan incorporado al pueblo de Israel ya no van a tener chance. O llegó la plenitud de los gentiles. Y en ese momento el Señor no va a admitir nada que no haya sido perdonado. O sea, el 666 habla del hombre, de Satanás y del pecado. Por eso, en ese momento, cuando va a ocurrir la reconciliación, es un momento íntimo entre el Señor e Israel. Y entonces Yosef manda a sacar a todos los egipcios de la habitación. Y ya no puede contenerse, porque ya no tiene por qué contenerse. Anteriormente se contenía, se iba a llorar a solas, se devolvía, pero en este momento ya no hay nada, no tiene por qué contenerse. Ok. Mi amor, por favor. Y lloró en voz alta. Oyeron los egipcios y oyó la casa del faraón. Y dijo Yosef a sus hermanos: Yo soy Yosef. ¿Acaso aún está mi padre con vida? Pero no lograron sus hermanos responderle, porque quedaron desconcertados ante él. Y dijo Yosef a sus hermanos: Acérquense, por favor, a mí. Y ellos se acercaron. Y dijo: Yo soy Yosef, su hermano, a quien vendieron a los egipcios. Volviendo a la profecía de Zacarías 12:10, dice: y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él Ram, ¿puedes terminar de leernos, por favor? Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y quizás las naciones oirán ese gran lamento. Así como los egipcios que no estaban en la habitación, escucharon el lloro de Yosef y de sus hermanos. Cuando el Señor venga de nuevo. Y siguiendo con la historia, Yosef le dice en los versículos 5 y 6, y ahora no se aflijan, ni se reprochen haberme vendido aquí, porque para que fuera un proveedor fue que me envió Dios delante de ustedes. Pues estos han sido 2 de los años de hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más en lo que no habrá arado ni cosecha. Por lo tanto, tenemos que tener la confianza de que Dios tiene control de todas las cosas que suceden, y todas las cosas nos ayudan para bien, y la palabra de Dios se va a cumplir porque Él es fiel, Él es bueno, su misericordia es para siempre. Aunque a veces no entendamos todas las cosas, tenemos que tratar de alinearnos siempre con la visión profética de Él. En la medida que estemos alineados ahí, vamos a estar actuando correctamente. Los versículos 7 y 8 dice: por eso me envió Dios delante de ustedes, para asegurar remanente en la tierra y para sustentarlos en una salvación memorable. Y ahora, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me convirtió en padre para el faraón, amo de toda su casa y soberano de toda la tierra de Egipto. Y fíjense, esto es importante lo que les voy a decir. El Señor siempre ha asegurado un remanente en Israel, por lo tanto Israel nunca puede ser sustituido plenamente. Porque si Israel,
el primer Israel desaparece, entonces viene el segundo Israel y lo sustituye, que es la teoría de la Iglesia Católica, de muchas iglesias cristianas y todo esto. Eso no es cierto, porque el Señor siempre ha tenido un remanente que le ha dado continuidad al único y verdadero pueblo de Israel. Ahí en Israel hay judíos que creen en Yeshua. Y si hay 10 judíos que crean en Yeshua, el Señor no va a destruir el pueblo de Israel como no estaba dispuesto a destruir a Sodoma y Gomorra si habían 10 justos. Entonces siempre ha habido un remanente en Israel. Siempre ha habido continuidad. La palabra remanente es la palabra sherit, vale 911, igual que la palabra reshit, que es la primera palabra de toda la Torá. En el reshit creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que el reshit es el primogénito, la primicia, es Yeshua mismo. En Yeshua creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra reshit se escribe exactamente con las mismas letras. Simplemente hay 2 letras que cambian de posición. Pero es la misma. Entonces, en el remanente de Israel está el reshit. Y eso es lo que le da garantía de que nunca va a desaparecer. ¿Comprenden eso? Entonces, el plan de Dios es asegurar un remanente para que viniese el primogénito, la primicia. Asegurar el sherit para que viniese el reshit. En los versículos 9 al 11, Alfonso, ¿puedes leernos, por favor? Con asistente y todo. Ok. Apresúrense, suban donde mi padre y díganle, así dijo tu hijo José, me hizo Dios Señor de todo Egipto, desciende a mí, no te retrases, residirás en la tierra de Goshen y entrarás cerca de mí, tus hijos, tus nietos, tu rebaño y tu ganado y todo lo que poseas, y yo te sustentaré allí, pues habrá otros 5 años de hambruna. Okay. No. En el sueño de Yosef también estaba involucrado el papá, cuando soñó con el sol, la luna y las estrellas. El papá y la mamá, o sea, todo el pueblo de Israel. Y para que se terminara de cumplir y acoplar todas las cosas al plan de Dios, faltaba el papá. Entonces lo manda a llamar, ¿no? Y ese es el preparativo para salvar al pueblo de Israel, pero también para que sea esclavizado por cientos de años y se cumpliese la profecía también, para luego sacarnos de la esclavitud. Entonces los versículos 25 y 28, Super Javi. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a su padre Jacob. Y le contaron diciendo, aún está José con vida, y que es soberano de toda la tierra de Egipto, mas lo rechazó su corazón, pues no podía creerle. Sin embargo, cuando le relataron todas las palabras que José le había hablado, y vio los carros que había enviado José para transportarlo, entonces revivió el espíritu de Jacob, su padre, y dijo, Israel, qué formidable, José, mi hijo, está vivo, iré a verlo antes de morir. Aquí hay una gran enseñanza. Nosotros tenemos que saber cómo transmitir el mensaje de Dios. Los hermanos, José le dijo unas palabras específicas. Así le iban a decir a mi papá, ta. Cuando ellos llegaron, no hicieron eso. Simplemente le contaron con sus propias palabras, ¿no? Aún está José. ¿Y el papá qué hizo? No les creyó. No les creyó. Entonces, nosotros no podemos predicar el evangelio con nuestras propias fuerzas carnales, sino apegado a la palabra de Dios y con el Espíritu de Santidad. Entonces, fíjense que yo resalto ahí, sin embargo, cuando le relataron todas las palabras que Yosef le había hablado, no cuando relataron sus propias palabras, sino las de Yosef, y cuando le mostraron el testimonio de Yosef, así como nosotros tenemos que predicar con todas las palabras que el Señor nos ha dado en su Torá y con el testimonio nuestro. Y entonces cuando escuchó las palabras de Yosef y vio el testimonio de Yosef,
creyó. Y fíjense que en vez de hablar dice, revivió el espíritu de Jacob y se convirtió en ¿qué? En Israel, porque y dijo Israel, después dice, no dice, y dijo Jacob, revivió en Israel. Y creyó. Entonces, contar de las palabras es diferente a hablar todas las palabras y dar testimonio de ellas. Tenemos que acompañar la palabra de Dios con el testimonio. Y eso lo podemos atar al mandamiento más grande, que todos lo sabemos que es el Shema. Y después que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es, sigue con esta parte muy importante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero vamos a analizar un poquito esto que yo puse en amarillo, porque esto es lo que aparece en las versiones, la mayoría de las versiones. Si analizamos lo que dice en hebreo, en la primera parte dice Bedibartán van, que es de Bedibartán viene la raíz que está ahí adentro de esa palabra es dabar, que significa palabra, ¿no? O asunto. Entonces, y hablarás de estas palabras, y cuando dice van, más que de ellas, significa en ellas, dentro de ellas. Porque yo puedo hablar el Shema ahorita en la mañana, me voy de aquí y después hablo mis propias palabras. Pero cuando yo estoy siempre dentro del Shema, todo el día, cualquier cosa que yo haga o diga, va a estar ajustado a lo que el Shema dice. Es diferente, muy diferente. Entonces, y hablarás en estas palabras. Seguimos. Bechifteja, la raíz que está dentro es Yasaf, que nosotros estudiamos en otra parashá que significaba tienda y que significaba también casarse. Y que llegamos a la conclusión de que Jacob se casó en la tienda con Elohim, porque viene de esa raíz. Entonces, significa morar, pero significa casarse también. Entonces, y hablarás en estas palabras morando en matrimonio. Nos casamos con la palabra de Dios que se hizo espíritu y entró en nosotros. Y después dice bebeteja, que viene de la palabra beit, que es casa. Entonces, ¿dónde vamos a hablar de todo? ¿Dentro de dónde? Dentro de nuestra casa. Pero no solamente habla de nuestra casa física, que todos tenemos, gracias a Dios, sino dentro de nuestro ser interior, donde habita el Espíritu de Santidad. ¿Sí? Y después dice, ubelesteja, que viene de la raíz halak, que tiene que ver que es andar, ¿no? Baderech, que la raíz es derech, que significa camino, pero ¿cuál es el camino nuestro? Que es el curso de nuestra vida. Y Yeshua es el camino, ¿no? Entonces, andando en el camino durante el curso de toda nuestra vida, es en todo momento, es las 24 horas del día, por toda nuestra vida. Ufchop beja, que viene de chakap, que significa dormir, pero ¿qué significa también para nosotros? Cuando nosotros partimos con el Señor, ¿qué hacemos? Dormimos en el Señor. Entonces, durante toda nuestra vida, hasta que durmamos con el Señor. Y después dice, y te levantes. Y cuando te levantes, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa levantar? Viene de cum, upkumeja, que viene de cum, que significa levantarse y se refiere a la resurrección. O sea, cuando muramos con Él y cuando nos levantemos en resurrección. Entonces vamos a agarrar el mismo versículo y vamos a parafrasearlo un poquito más, dándole este entendimiento. Y diría así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás dentro de estas palabras, morando en matrimonio en tu ser interior y andando durante el curso de toda tu vida hasta que duermas en el Mesías y te levantes en resurrección y victoria. Amén. Qué importante es que nos repitamos constantemente el Shema. Nuestro hermano cristiano
por desconocimiento, decía, ¿por qué ustedes tienen que estar recitando el Shema todo el tiempo? Dios quiera que oiga estas palabras, a lo mejor nos entendería un poquito mejor. Ok, entonces todo lo que hablemos y hagamos en la vida debe estar enmarcado en la Torá, en su correcta interpretación y en su aplicación. Y aquí vamos a volar ahora al futuro. ¿Qué tal el efecto? Vamos a ver la misma historia de José y Judá en el futuro, desde la perspectiva de la Haftará, que leímos una partecita que aparece en Ezequiel 37. Dice, del 15 al 17, la palabra de Hashem vino a mí diciendo, tú, hijo del hombre, toma para ti una tablilla de madera y escribe en ella para Yehudá y los hijos de Israel, sus camaradas. Y toma otra tablilla de madera y escribe sobre ella para Yosef, la tablilla de madera de Efraín y todos los hijos de Israel, sus camaradas. O sea, en el futuro, el pueblo de Israel está liderado igual que en el pasado por Yosef y Efraín y Judá y Yehudá. Para entender quién es Efraín, nos surge otra pregunta que vamos a responder, que nuestro hermano cristiano también respondió, nos hizo. ¿Cuál es nuestra identidad? Tenemos que conocer a Efraín. Dice en Génesis 48, 19, 20, cuando Jacob iba a morir y iba a bendecir a los hijos de Yosef, Manasés el primogénito y Efraín, decidió no bendecir con la primogenitura a Manasés, sino a Efraín. Y entonces cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre Efraín, cambiando el orden de la primogenitura, pero estableciendo un pacto, porque esta es la letra Taf, que significa pacto en el paleohebreo. Y entonces cambió el orden y bendijo como primogénito a Efraín. Yosef se molesta y el padre le explica, no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo, y le dice a Efraín, ¿no? Su hermano menor será más grande que él. O le está diciendo a Yosef que el hermano menor de Manasés va a ser más grande que él y que su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. Esto es clave para que entendamos nuestra identidad. Y los bendijo en aquel día, diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso Efraín antes que Manasés. Por eso es que nosotros, antes de hacer la bendición arónica, decimos que el Señor te guarde y te haga como Efraín y como a Manasés. Porque estamos haciéndole caso a lo que el Señor nos ha enseñado, que tiene mucha profundidad. Fíjense, esa palabra plenitud de naciones es plenitud, es melo, y naciones es goín. Goín significa naciones y significa gentiles. Entonces Efraín va a llegar a ser plenitud de los gentiles. Ya vamos a ir entendiendo qué es lo que significa gentil. Por lo tanto, Yosef y Efraín representan a la plenitud de los gentiles. Luego vemos en Efesios 2, 11 y 12 qué significa gentil. ¿Qué significa gentil? Dice Efesios 2, 11 a 12, recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo, en el pasado, estaba separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, sin Elohim verdadero en el mundo. Entonces, antes de que nosotros creyéramos en Yeshua, que éramos gentiles, ahora que somos ciudadanos de Israel. Vamos a verlo un poquito más en detalle qué significa ser gentil según lo que acabamos de ver. Estar separado de Mashiach. Entonces, nuestro hermano cristiano que nos confrontó y nos dijo que él era gentil, que nosotros también éramos gentiles y que nosotros, ¿por qué hacíamos las cosas de los judíos? ¿No? Déjeme decirle que no es verdad que tú eres un gentil. Tú eres un hijo de Israel, porque si fueras gentil no conocerías la gracia de Mashiach.
estaríamos excluidos de la ciudadanía de Israel, no somos parte del pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo cristiano se considera gentil, por eso se separa de sus raíces y no entiende muchas cosas, están desconectados, pero es plan de Dios. Ha sido así, Dios lo determinó así. Extraños a los pactos y la promesa. ¿Y cuál es la principal promesa que el Dios nos da? Injertarnos a su pueblo para darnos la vida eterna. Sin esperanza. Si no tengo los pactos, no tengo esperanza. Y sin Elohim en el mundo. Entonces, un gentil es una persona que no está identificada con el Dios de Israel, ni con su palabra, ni con su gracia. Y vamos a ver la primera vez que se utilizó la palabra gentil en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Noé se terminó el diluvio, sale del arca y tiene 3 hijos con sus 3 esposas? Ellos empezaron a tener hijos, a procrearse, a llenar la tierra de nuevo. En Génesis 10, si ustedes buscan los versículos 5, 20, 21 y 32, es cuando aparece por primera vez el término de gentil, goín, ¿no? Y ahí dice, en el versículo 32, dice, estas son las familias de Noah, según su genealogía, por sus naciones, por los gentiles. Y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Entonces, cuando Noé y sus hijos se reprodujeron en el mundo, nacieron las naciones gentiles. Pero no había nacido el pueblo de Israel. Luego Dios le hace la promesa a Abraham y le dice, mira Abraham, haré de ti una nación grande, un goín gadol, un gentil grande y elevado. Eso es una distinción, ya no es cualquier gentil, es un gentil grande, todavía no ha nacido el pueblo de Israel. Después dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, cualquiera de las familias de la tierra. Luego le dice al mismo Abraham, cuando le va a cambiar el nombre de Abraham por Abraham, le dice, en cuanto a mí, he aquí mi pacto que es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Ahí dice Jamón Goín, de multitud de gentiles, iba a ser padre Abraham. Y luego, para que se incorporaran al pueblo de Israel. Y luego, más adelante, en Éxodo 19, 5 al 6, cuando va a nacer el pueblo de Israel, ¿en qué momento? En cuando se dan las 10 mandamientos en el monte Sinaí, nace el pueblo de Israel. Justo un instante antes, el Señor le dice a Moisés, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué dice ahí en hebreo? Goín Kadosh, un gentil santo. Entonces no somos cualquier gentil, ahora somos gentil santo. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel, porque los gentiles Kadosh, santos, ya no son gentiles, son hijos de Israel. Esa es nuestra identidad. Entonces, cuando nosotros nos refiramos, muy bien hizo Daniel, cuando estaba orando por nuestro pueblo Israel, los que estamos dispersos por el mundo y los que están allá en la tierra de Israel. Mucha gente dice, vamos a orar por el pueblo de Israel, pero no lo dicen nuestro pueblo. Poco a poco vamos a ir cambiando nuestra manera de hablar para que en nuestra forma de hablar y de actuar nos identifiquemos con el plan de Dios, con la palabra de Dios y no con lo que nos han metido en la mente por cientos de generaciones. Gentil santo es un hijo de Israel. Pero ¿qué sucedió más adelante cuando conquistaron la tierra? El reino de Israel se dividió en 10 tribus, se quedaron 2 tribus, que es la tribu de Judá, que ha permanecido hasta el día de hoy, pero esas 10 tribus se dispersaron por el mundo. Y dice en el profeta Oseas 7:8, Efraín se mezcla con las naciones, con los gentiles. Efraín es como una torta no volteada, no maduró. O se quemó por un lado y le faltó por el otro lado, pero se dispersó entre las naciones y se gentilizó, perdió su identidad con el Dios de Israel y en vez de celebrar Shabbat empezó a hacer otras cosas y en vez... Porque ¿qué fue lo primero que hicieron las tribus que se fueron al norte? Cambiaron los días de la fiesta, cambiaron el lugar de adoración, pusieron otro templo, cambiaron las fechas, cambiaron todo. Y ese es el primer paso para que nos gentilicemos. Pero de ahí nos está trayendo Dios.
Entonces la casa de Israel, que representa a Efraín, se asimiló con las naciones gentiles. Pero en Romanos 11, 25, 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que hasta que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Jacob está endurecido para no ver al Mesías, Yeshua. Efraín está endurecido para no ver la Torá. La Torá está anulada, somos gentiles. Pero eso es Dios que lo ha permitido así. Y así, cuando llegue la plenitud de los gentiles, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué quiere decir? Cuando hayan entrado al pueblo de Israel, se hayan incorporado, que ya no haya más nadie que se vaya a convertir en el mundo, sino que está completo el pueblo de Israel. Entonces, en ese momento, todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Ok, entonces esto lo escribí yo para que entendiéramos un poco el concepto como un resumen. Después del diluvio se formaron las naciones gentiles y Hashem decidió levantar una nación grande a través de un gentil grande para crear el pueblo santo de Israel conformado por multitudes gentiles de cualquiera de las familias de la tierra. Israel nació en el monte Sinaí con el pacto de las tablas, integrada por gentiles santos, es decir, hijos de Israel. Luego el pueblo de Israel se dividió en dos casas que fueron dispersadas y muchos se gentilizaron. Es decir, perdieron su identidad con el Dios de Israel. Ahora es el tiempo de regresar al Eterno a través de Yeshua HaMashiach, y cuando entren a Israel la plenitud de los gentiles, vendrá Yeshua por segunda vez, se reconciliará Yehudá con Efraín y todo Israel será salvo hasta la eternidad. No es fácil hacer un resumen pero de toda la historia, pero intenté hacerlo. Entonces, si seguimos leyendo la historia de la profecía de Ezequiel para los últimos tiempos, dice que él va a convertir la tablilla de madera de ambos en una sola, que habla de la reconciliación. Y sigue más adelante y dice que tendremos un solo pastor. Y dice, seré para ellos un Dios, y mi siervo David será rey para ellos. David se escribe en hebreo igual que amado. Podemos leer que mi siervo amado, que es Yeshua, será rey para ellos. Porque cuando estaba Ezequiel vivo, ya David había muerto. O sea, cuando él habla de David, no se refiere a David. Se refiere al Mashiach, al amado, que se escribe igual. Y cuando eso suceda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuidar de cumplir su Torah. Dice, de acuerdo, un solo pastor tendrán para todos, de acuerdo a mis leyes se conducirán. ¿Está abolida la Torah? ¿Está anulada? No. Y esto está hablando del tiempo futuro, que todavía no hemos llegado a ese momento. Entonces, vamos a concluir con lo que dice Apocalipsis y que leyó Valentina, que cuando venga la Jerusalén celestial va a tener un muro grande con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puestas al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste, así como estaba Israel alrededor del tabernáculo. Si ustedes notan ahí, solo existen puertas para entrar a la Jerusalén celestial, a la eternidad, para las 12 tribus de Israel. No hay ninguna puerta para los gentiles. Entonces, creo que queda claro. Acerquémonos a Yehudá, ¿con quién? Con el Mesías. Acerquémonos a Efraín, ¿con quién? Con la Torá. Acerquémonos a nuestros hermanos con amor fraternal, dentro de la palabra de Hashem, entendiéndola y practicándola, respetando el plan profético de reconciliación. Yeshua es el que unifica y reconcilia a Israel. Amén. Shabbat shalom.